Hola amigos. Desde el principio, el S-Max/Galaxy estuvo equipado con un motor de gasolina atmosférico Duratec de 2 litros, 145 CV, que también contaba con una versión alternativa FlexFuel que funcionaba con bioetanol E85. Además, se ofrecía un motor turbo de gasolina de 5 cilindros 2.5 ST, originario de Volvo. Las versiones diésel estaban equipadas con el propio motor 1.8 TSI Lynx de 125 CV, así como con un 2.0 TSI de 140 CV. Desarrollos A. En 2007 se introdujo un motor de gasolina 2.3 Duratec atmosférico de 4 cilindros y 160 CV. De ese mismo año se lanzaron nuevas versiones diésel, 1.8 TSI-100 CV y 2.0 TSI-115 CV. En julio de 2007 apareció el 2.0 TSI de 130 CV. En 2008, la gama se completó con un 2.2 TSI de 175 CV y el 2.0 TSI de 130 CV fue eliminado de la lista de disponibles. En 2010, como parte de la modernización, se introdujeron nuevos motores que cumplen con la norma de emisiones Euro 5. Entre ellos se encuentra el 2.0 EcoBoost turboalimentado de 199 CV. Y 239 CV. La nueva generación del 2.0 TSI empezó a desarrollar 163 CV y el 2.2 TSI, 200 CV. Han desaparecido de la gama los 1.8 TSI, 2.3 Duratec y 2.5 ST. En 2011, la gama de unidades se reponía con el 1.6 EcoBoost/160 CV y 1.6 TSI/115 CV de SA, que reemplazó a la débil versión 1.8 TSI. Son las versiones diésel del Galaxy/S-Max las más difundidas en el extranjero. 2.0 Duratec, 2.0 EcoBoost y 2.3 Duratec estaban equipados con una transmisión de distribución por cadena que normalmente no causa problemas. Todas las demás unidades estaban equipadas con transmisión por correa de distribución. El principal era una unidad de aspiración natural de 2 litros con un bloque Duratec de aluminio, que en la documentación de servicio está designado como Mi-5. Fue desarrollado conjuntamente con Mazda y debutó bajo el capó del tercer Mondeo. El S-Max/Galaxy utiliza su modificación actualizada. Duratec se considera un motor confiable. Su impecable reputación a veces se ve ensombrecida por el aumento del consumo de petróleo. En versiones posteriores del motor, este problema prácticamente no surge. Es muy raro, pero hay problemas con las aletas giratorias. Los asientos de las aletas se desgastan. Un defecto puede tener consecuencias muy desagradables. Sustitución completa de la culata, pistones e incluso bielas dobladas. Las trampillas están motorizadas, por lo que no se pueden quitar ni sustituir fácilmente. Sin embargo, suele ser suficiente instalar casquillos fluoroplásticos hechos a medida en las zonas de aterrizaje. Un sonido extraño al ralentí, que recuerda al de una máquina de coser, le informará del problema. Es mejor no retrasar las reparaciones, de lo contrario los eventos se desarrollarán de acuerdo con el escenario descrito anteriormente. El turbodiesel 2.0 TSI fue desarrollado por el consorcio francesa y recibió la designación de W10BTED. Dispone de transmisión por correa y sistema de inyección Common Rail con inyectores piezoeléctricos VDO/Siemens. El 2.0 TSI cumple la normativa de emisiones Euro 4 y siempre ha estado equipado con un filtro de partículas diésel. La más extendida es la versión del motor de 140 caballos de fuerza. En el periodo de 2007 a 2008 también se ofreció una modificación de 130 caballos de fuerza que estaba destinada a funcionar en conjunto con una transmisión automática iSIM. Una característica de la última modificación es un intervalo de sustitución de la correa de distribución mucho más corto. Uno de los puntos débiles del 2.0 TSI es el sistema de recirculación de gases de escape EGR. Su válvula rápidamente se cubre de depósitos. El motor primero entra en modo de emergencia y luego deja de arrancar por completo. La enfermedad se acompaña de una gran cantidad de humo que sale del tubo de escape. Después de 300.000 kilómetros pueden surgir problemas con el turbocompresor. Como parte de la actualización de 2010, se modernizó el motor. Apareció una versión turbodiesel de 163 caballos y, en el contexto de la transición a Euro 5, la relación de compresión disminuyó de 17,9 a 16,02 puntos 1. Este paso permitió reducir la cantidad de óxido de nitrógeno en el escape. El cambio más importante es un nuevo sistema de inyección con inyectores electromagnéticos Delphi. Los últimos equipos de combustible resultaron ser más fiables que los de Siemens. El motor modificado recibió la denominación de W10CTED. El 1.8 TSI de Ford se conoce como Lynx o comercialmente como Duratorque. El motor se instaló antes del rediseño en 2010.
Posteriormente fue eliminado de la lista de disponibles porque no cumplía con los estándares de emisiones Euro 5. La unidad de potencia tiene un cabezal y un bloque de hierro fundido. A diferencia de sus hermanos mayores, cumplía la normativa de emisiones Euro 4 sin filtro de partículas. El diseño del motor se remonta a la época del Ford Sierra, cuando estaba equipado con Enduradi. Gracias a muchos años de evolución, el diésel atmosférico ha pasado de ser un extraño a un turbodiesel de éxito. El 1.8 TSI se ofrecía en dos variantes de potencia, 100 y 125 CV. Ambas versiones se diferencian en el equipamiento de combustible. El más débil utiliza inyectores electromagnéticos Delphi y el más potente utiliza inyectores piezoeléctricos VDO/Siemens. Las desventajas del 1.8 TSI incluyen un ruido significativo y un calentamiento lento. Sin embargo, se amortiza con niveles más altos de confiabilidad que el TSI de 2.0 litros. Una de las razones es el diseño simple. Antes de octubre de 2007, el motor tenía un par de cadenas de distribución. El inferior accionaba la bomba de alta presión Common Rail y el superior accionaba el árbol de levas. Aquí solo hay uno. Luego se sustituyó la cadena inferior por una correa de distribución bañada en un baño de aceite. La solución es similar a la utilizada por Ford en el 1.0 EcoBoost. Sin embargo, antes de pedir un kit de sincronización, conviene aclarar que está instalado en una instancia específica. Esto solo se puede hacer quitando la tapa de distribución. Independientemente de si se instala una cadena o una correa, el ligamento debe sustituirse cada 200.000 kilómetros o 10 años. El pequeño EcoBoost se basa en la base técnica de los motores de la serie Sigma. Esto significa que tiene una transmisión por correa del árbol de levas y una estructura de bloque de aluminio. El motor, sorprendentemente, se las arregla incluso con el pesado S-Max/Galaxy. Y, sin embargo, la unidad de 2 litros es más fiable. El 1.6 EV tiene una carga excesiva de calor y es muy sensible al más mínimo sobrecalentamiento, lo que inevitablemente provoca daños en la culata o en el bloque. La bomba de agua, el tubo de refrigeración de agua del turbocompresor o el intercambiador de calor del calentador pueden contribuir al sobrecalentamiento. El motor turbo tiene buena elasticidad y sus características se asemejan a un motor atmosférico de 6 cilindros. Incluso la versión más débil demuestra muy buena tracción. Se basa en Duratec, que significa transmisión por cadena. A veces, el colector de escape falla. Se agrieta y se quema, y sus fragmentos entran en la turbina, provocando su falla. Varios propietarios se enfrentaron a reparaciones importantes del motor debido a la destrucción del pistón. El principal inconveniente es el elevado consumo de combustible, normalmente unos 12 litros. También existe una vulnerabilidad más grave: los dientes del eje de equilibrio. Afortunadamente, la enfermedad no está muy extendida. El motor Volvo de 5 cilindros es bien conocido por los Focus ST y RS cargados. Proporciona una dinámica excelente, pero consume mucho combustible, al menos 11 litros. El mecanismo de distribución de gas es accionado por una correa dentada. Las averías graves son raras y se producen principalmente con un elevado kilometraje. Por ejemplo, después de 250-300.000 kilómetros, el consumo de aceite puede aumentar, es necesario reemplazar los sellos del vástago de la válvula. Algunos propietarios incluso tuvieron que lidiar con grietas en la camisa del cilindro. El motor funciona suavemente y consume poco combustible, pero el S-Max y el Galaxy le pesan demasiado. El motor diésel se basa en una unidad de la serie DWDESA. La versión de 175 caballos cumple con las normas de emisiones Euro 4, la versión de 200 caballos cumple con las normas de emisiones Euro 5. En cuanto a la fiabilidad y la durabilidad, aquí surgen opiniones encontradas. Las versiones de gasolina con motor atmosférico de 2 litros se acoplaron a una transmisión manual MTX75 de 5 velocidades. El motor sueco 2.5, junto con el 2.2 TSI, se combinaba con un M66 manual de 6 velocidades, también de Volvo, que no funcionaba bien en Ford. El 2.3 Duratec estaba equipado exclusivamente con una transmisión automática Aisin F21 de 6 velocidades. También se ofreció con un par de 2.0 TSI. La máquina es bastante fiable y normalmente no presenta quejas. En 2010, se agregó la transmisión automática PowerShift de doble embrague y 6 velocidades, MPS6, a los modelos EcoBoost de 2.0 litros y 2.0 T de serie. Los robots Ford son famosos. El embrague de una transmisión manual recorre entre 200 y 250.000 kilómetros. Los bloques silenciosos de fábrica y las rótulas de los brazos delanteros pueden recorrer más de 150.000 kilómetros. Los análogos durarán entre 50 y 100.000 kilómetros. Los bloques silenciosos de las palancas traseras duran más de 150-200.000 kilómetros.
Los amortiguadores de fábrica también tenían una longevidad envidiable. Los cojinetes de las ruedas delanteras recorren entre 200 y 250.000 kilómetros. Se reemplazan junto con el buje. Después de 200-300.000 kilómetros, la cremallera de dirección puede golpear. También hubo problemas con la bomba de dirección asistida. Se recomienda actualizar el depósito de líquido de la dirección asistida periódicamente, cada 60-80.000 kilómetros. Después de 150-250.000 kilómetros, es necesario cambiar las juntas homocinéticas internas. Aparece una vibración o un clic. Pueden surgir problemas en el funcionamiento de los equipos eléctricos debido a la oxidación de los contactos de la unidad de confort. El líquido del depósito del lavaparabrisas ingresa al conector a través del cable, efecto capilar. En los automóviles anteriores al rediseño de más de 14 a 15 años, el panel de instrumentos comienza a funcionar mal. Las flechas se atascan, la grabadora de radio falla, la pantalla de la computadora de a bordo se queda en blanco, etc. El retraso en la visualización de los parámetros de movimiento actuales y cambio de ubicación. La razón es que la humedad penetra en la antena. La válvula del servofreno está atascada. Se llevó a cabo una campaña de servicio. Si conoce otros fallos de funcionamiento del modelo, asegúrese de escribir sobre ello.